Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como habíamos convenido ayer, ahora voy a subir una nueva clase grabada eh, y vamos a presentar parcialmente un tema nuevo y también a cerrar o a integrar o a tratar de integrar los temas trabajados con anterioridad. Bien, lo último que trabajamos, de acuerdo a lo que estoy mirando acá en el WhatsApp que les envié, es el materialismo histórico, ¿no? Como la tercer gran corriente o el tercer gran paradigma que existe en el campo de las ciencias sociales y que convive con otros dos paradigmas, otras dos tradiciones del pensamiento social. Una es el positivismo, la otra es el comprensivismo. Y ya completamos esta cuestión de los marcos teóricos con el materialismo histórico. Básicamente, ¿qué dijimos del materialismo histórico? Bueno, del materialismo histórico dijimos que, al igual que el positivismo, propone que es posible acceder al conocimiento de la realidad social, que se puede conocer el mundo social y que para conocer ese mundo social es necesario escudriñar, investigar, bucear o descubrir las leyes económicas sociales fundamentales que explican el desarrollo, el nacimiento, el desarrollo y la muerte o el fin de cada sistema económico social. Entonces acá tenemos un punto de contacto y un punto de disidencia con el positivismo. Bueno, los puntos de contacto, ¿cuáles son? Entre materialismo histórico y positivismo. Que ambas corrientes teóricas proponen y plantean, podemos conocer el mundo social. Ese mundo social está ahí afuera, o sea, fuera del sujeto que piensa o que intenta conocer. Eso es lo común o lo que coincide. En lo que no coincide en materialismo histórico y positivismo es en que las leyes que hay que descubrir para conocer el desarrollo de ese mundo o los fenómenos que se producen en ese mundo económico, social o en ese sistema social, es que esas leyes para los marxistas no son eternas, que las descubrí una vez y sirven para siempre, sino que las leyes sociales, recuerden que no estamos hablando en el sentido de lo que ustedes estudian en ciencias políticas o educación cívica, es decir, las leyes que se elaboran en los parlamentos o en los congresos, sino que estamos hablando de leyes en el sentido científico, ¿sí? Bien, entonces las leyes son, para los marxistas no son históricas, no son eternas. Para el positivismo sí. Entonces, ¿qué dicen los marxistas? Hay leyes sociales que hay que descubrir para explicar el mundo social. Pero esas leyes son válidas solamente en un momento histórico determinado. Es decir, con esas leyes podemos explicar el nacimiento, el desarrollo y la muerte de cada sistema social, pero una vez desaparecido el sistema social, esas leyes ya no tienen validez. ¿Qué significa esto? Algo fundamental, que para el materialismo histórico todo sistema económico social asentado en la explotación de clase es transitorio. Este sistema en el cual vivimos, que se llama capitalismo, por lo tanto, nació, se desarrolló y un día desaparecerá.
volviendo a Marx, entonces, los descubrimientos que hizo Marx, como por ejemplo habíamos hablado de la Ley General de Acumulación de Capital, ¿seguirán siendo válidas una vez que el sistema capitalista desaparezca? No, no van a ser válidas, porque, insisto, las leyes son históricamente determinadas. Entonces, en eso se diferencia del positivismo. Otro punto que se diferencia del positivismo, el materialismo histórico, tiene que ver con el carácter objetivo o científico de la producción del conocimiento. Para los positivistas, el conocimiento es limpio, ascético, no tiene subjetividad, no tiene valor, o sea, valor no en el sentido de que del dinero, sino que los análisis de los científicos sociales no tienen, entre comillas, opinión de lo que le gustaría cómo sea la realidad. En cambio, para los materialistas dialécticos, el conocimiento jamás puede ser neutral, como sí lo plantea el positivismo. ¿Por qué? Y porque si la sociedad en la cual nosotros producimos ese conocimiento está dividida en clases sociales y existe un conflicto de clases entre la clase explotada y la clase explotadora, la producción de conocimiento está atravesado por ese conflicto de clases. Y por lo tanto la producción de conocimiento nunca es neutral o inocente, sino que siempre tiene una finalidad. Y en esto el marxismo o el materialismo histórico tiene un punto de contacto con el comprensivismo, porque para los comprensivistas el conocimiento de la realidad jamás puede ser neutral, porque quienes producen ese conocimiento son sujetos sociales que viven en un sistema social que tienen creencias, valores, gustos, opiniones, posiciones políticas que intervienen en el proceso de la producción del conocimiento en el punto de que orientan estos valores, estas creencias, la ideología, le ponemos entre comillas como nombre, ¿qué orienta la ideología? ¿Qué estudiar? O sea, ¿qué parte de la realidad social me interesa estudiar? Entonces ahí los comprensivistas dicen, bueno, lo que está orientando, por ejemplo, que un científico estudie el crecimiento de la pobreza y de la indigencia en las clases trabajadoras, que se decida estudiar ese tema. En cambio, otro científico se puede decidir a estudiar cómo hacer progresar más rápido el desarrollo de determinada empresa o cómo hacer para que la ganancia, el lucro o la ganancia capitalista de una empresa crezca más rápido. Son dos problemas diferentes de una misma realidad social, y Weber o los comprensivistas dicen, bueno, si el científico quiere hacer este recorte y no este recorte, lo que está orientando que haga este y no aquel es su, entre comillas, ideología o su posición moral. Bueno, en esto los marxistas coinciden más con los comprensivistas o con Weber que con los positivistas. Y un punto de disidencia, como para cerrar la idea esta, entre comprensivistas y marxistas, es que para los marxistas se puede aproximar muchísimo uno en el conocimiento de esa realidad objetiva. Se puede conocer ese mundo.
y se puede conocer ese mundo en su totalidad, lo cual no implica que la producción de conocimiento que uno realiza sea idéntica a la realidad. No, nos podemos aproximar muchísimo a cómo funciona la realidad, pero podemos. Y en función de eso nos permite ese conocimiento establecer relaciones de causa y consecuencia entre los fenómenos, explicar el desarrollo de un fenómeno, y si yo puedo explicar el desarrollo, ya lo habíamos hablado anteriormente, de cuáles son las causas que producen el crecimiento de la pobreza, puedo intervenir, en base al conocimiento que producen los científicos sociales, en ese proceso real de la sociedad, como por ejemplo para eliminar la pobreza. ¿Sí? En cambio, para los comprensivistas, proponerse conocer la realidad es todo un problema, porque proponen como idea fundamental de que es incognoscible, o sea, no se puede comprender y comprender la totalidad de la realidad social, sino a lo sumo lo que podemos tratar de hacer es en vez de explicar por qué suceden los fenómenos, tratar de comprender. Pero nunca van a usar la palabra explicación. Y si no usan la palabra explicación, tampoco van a usar la palabra predicción los comprensivistas, y menos aún la palabra leyes sociales. Para los marxistas o los materialistas sí hay leyes sociales, igual que para los positivistas. Bueno, esto viene a cuento de que cerramos e integramos un poco este problema de los marcos teóricos que conviven en el campo de la ciencia social. Bien. ¿Para qué sirven los marcos teóricos? Una gran pregunta. Bueno, los marcos teóricos sirven como herramienta para acercarse a esa realidad que queremos estudiar, que es el mundo social, para tratar de ver más claramente por qué pasa lo que pasa. ¿Sí? Y cada marco teórico, el positivismo, el comprensivismo y el materialismo histórico, nos proponen un conjunto de conceptos. En los libros de textos aparecen como categorías de análisis, ¿sí?, propio de cada marco teórico. Y cada marco teórico, cada paradigma, tiene una definición acerca de qué es la realidad y cómo puedo conocer esa realidad. Entonces, si yo voy leyendo un libro y encuentro la palabra plusvalía, lucha de clase, esos dos conceptos, esas dos categorías de análisis, rápidamente me remiten al marco teórico marxista. En cambio, si yo en el texto vengo leyendo, hablan de la acción de los individuos, de la intención de las acciones de los individuos, de las acciones sociales o del fin de una acción, y por qué los individuos actuaron de determinada manera y no de otra, rápidamente me remite a otro marco teórico, al comprensivismo. Y si yo en el texto encuentro la palabra ley social, ya sé que de movida puedo encontrarme con un abordaje de ese problema que se está estudiando desde el positivismo o del materialismo histórico, porque ambas corrientes teóricas plantean la cuestión de que hay leyes que explican, que hay leyes que explican por qué sucede lo que sucede en el mundo social y que hay que descubrirlo. Bien. Entonces, ahora vamos a brevemente intentar abordar lo que es concretamente el proceso de la producción de conocimiento. Recuerden que el conocimiento que teóricamente o que supuestamente nosotros queremos producir en el curso es un conocimiento de tipo científico, que tiene determinadas características y que
para llegar a obtener ese conocimiento hay que aplicar un determinado método de producción de ese conocimiento. Y que el conocimiento científico no es el único conocimiento que existe en este sistema social o en esta sociedad capitalista. ¿Sí? Bien, entonces, la pregunta es, ¿se puede conocer la realidad? Bueno, sostenemos que sí, porque si no, no trataríamos de producir conocimiento. Bien, la realidad que yo quiero conocer o que nosotros queremos conocer, ¿puede ser abarcada en su totalidad? ¿Puedo conocer la realidad del mundo? No. Necesariamente, en la producción científica, para conocer la realidad, tengo que necesariamente fragmentarla. ¿Qué significa fragmentarla? Que tengo que desarrollar un proceso de construcción del objeto de estudio, o en el libro de texto aparece como recorte de la realidad social que yo quiero estudiar. Ejemplo concreto. Bueno, quiero estudiar la sociedad argentina. Bueno, bárbaro. La pregunta primera que tenemos que hacer ahí es la siguiente. ¿Qué cosa de la realidad argentina, de la sociedad argentina querés estudiar? Entonces, cuando ya hacemos esa pregunta, nos remite al problema de, tengo que circunscribir o delimitar qué parte de toda la realidad de la sociedad argentina estoy interesado en estudiar. Y todo proceso de producción de conocimiento, todo proceso de investigación, siempre comienza cuando uno tiene un problema. Cuando uno tiene un problema o se le presenta un problema. Y cuando uno tiene un problema, se pregunta por qué pasa lo que pasa. Entonces, en el manual ahora lo vamos a trabajar, como ya les digo. Esto lo vamos a trabajar con el capítulo 3, ya les aclaro que es a partir de la página 35. Bueno, ahí aparece esta cuestión, que para investigar algo primero lo tengo que problematizar, tiene que ser un problema para mí, porque nadie investiga lo que no es un problema. La energía nuclear, que hoy conocemos, que se utiliza en las plantas nucleares, etcétera, 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 tuvo un gran desarrollo, pero un gran desarrollo, durante la Segunda Guerra Mundial, porque el problema que tenían, o el problema concreto que existía para los dos campos beligerantes, ¿sí? Alemania de un lado y Estados Unidos, Rusia, Inglaterra del otro, ¿sí? El nazismo contra lo demás, por poner un nombre. En esos dos campos beligerantes, el problema concreto, ¿cuál era? ¿Cómo aplastar al enemigo? Bueno, ¿y qué arma es la más destructiva, o qué arma podemos producir que sea más destructiva que destruya al enemigo? Entonces, ahí había un problema concreto, si ustedes quieren, de características militares, geopolíticas, decir, bueno, si nosotros aplastamos al nazismo, ocupamos acá, ocupamos allá, nos repartimos Europa, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, ese problema en parte se resolvió con un gran apoyo financiero y un gran impulso por parte de los estados y de los gobiernos beligerantes que estaban protagonizando la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, y dio como resultado un salto en el conocimiento de la energía nuclear. Y eso posibilitó la producción de una bomba nuclear, que las únicas dos bombas nucleares que se tiraron hasta ahora sobre población civil fueron a fines de la Segunda Guerra Mundial sobre Hiroshima y Nagasaki, en el Japón, que era aliado del nazismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se logró producir ese conocimiento? Bueno, ese conocimiento se logró producir porque primero se plantearon la pregunta de cómo lograr producir un arma de destrucción masiva, bla, 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 bla. Bien, entonces esto es muy importante porque cuando ustedes tengan que elegir o tengamos que elegir y armar los grupos para plantear un problema de investigación, en lo que tenemos que pensar es en un problema real, en un problema que nosotros tengamos o con el cual convivamos o nos choquemos permanentemente. Por ejemplo, si en el lugar donde vivo yo un problema real es el desempleo en la zona donde vivo yo, en la ciudad, en el barrio, bueno, tal vez un lindo proyecto de investigación sea, y acá viene el tema del recorte. No voy a estudiar la sociedad argentina, sino que voy a estudiar la dinámica o el comportamiento del desempleo en Argentina entre 1990 y el 2021. Entonces, como ustedes ven, ya hice un recorte del tema. Estudio el desempleo y no la corrupción. Estudio el desempleo y no la proliferación de virus en la salud pública. Estudia el desempleo y no el comportamiento de las familias argentinas y las relaciones cambiantes entre padres y hijos en la última década. No. Si yo digo que estudio la dinámica y el comportamiento del desempleo, en Argentina estoy focalizando en un aspecto de esa realidad argentina y estoy dejando afuera a otros problemas de esa realidad social argentina. Es decir, un recorte espacial. Y también hay un recorte de tiempo, porque no estudio el desempleo desde 1850 a 2021, no. Desde 1990 a 2021. Entonces, para finalizar esta introducción, tenemos que tener muy presente que todo proceso de investigación comienza siempre por una pregunta, por un problema, ¿sí? Y que lo más importante, o una de las cosas importantes de ese proceso de investigación social, siempre tener en claro o lograr clarificar y caracterizar el problema que quiero estudiar. ¿Sí? Y una vez que yo tengo claro el problema que quiero estudiar, armo mi proceso de investigación. ¿Sí? Y eso se llama etapas. Después lo vamos a ver más adelante, que el proceso de investigación tiene diferentes etapas, diferentes pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Bueno, el primer paso de los pasos, según el manual, es la delimitación del problema.
El segundo paso es, la delimitación del área, del área temática. El segundo paso es el problema específico. Y una vez que yo ya tengo mi problema específico o lo que yo quiero investigar, viene un tercer paso que se llama la elaboración de las hipótesis, que lo vamos a ver las semanas próximas. Bueno, les quiero plantear que envíen todas las dudas o las preguntas que tienen hasta acá, porque acá ya cerramos un capítulo de la materia, entramos en otro, que está por supuesto íntimamente relacionado con el anterior, para lo cual tiene que quedar muy claro, o por lo menos claro, muchas de las cosas que estuvimos discutiendo en las clases anteriores, porque si no vamos a quedar como fragmentados, partidos, digamos, ¿no? Es decir, no vamos a poder entender bien lo que viene ahora si no logramos tener claro lo que hicimos anteriormente. Entonces yo les voy a mandar una pequeña guía de 2 o 3 preguntas con este tema nuevo que le vamos a poner como título el proceso de investigación social y sus etapas, ¿sí? Para lo cual es muy importante la cuestión que esté bien en claro la cuestión de los marcos teóricos de las corrientes sociales que existen en el campo de la ciencia social. Porque van a ver que en una de esas etapas aparecen los marcos teóricos como punto 4. Después vamos a discutir si el marco teórico está en el punto 4 o en el punto 1, pero tenemos que tener claro que es el marco teórico. Bueno, chicos, nos estamos hablando por el WhatsApp. Espero las preguntas y las dudas. Les voy a compartir, como ya les dije, una pequeña guía de 2 o 3 preguntas. Y les aclaro, o ya se los aclaré por WhatsApp, pero se lo vuelvo a aclarar ahora. Les comento, no sé si la palabra es aclarar, que ya voy cerrando las notas del primer cuatrimestre. Y esta guía, que con 2 o 3 preguntas, no entra para cerrar la nota del primer cuatrimestre, sino que entra para el segundo cuatrimestre. Así que quien no hizo nada, no entregó nada y no quiere estar con o no quiere tener una muy mala nota, tiene tiempo hasta miércoles, jueves, de empezar a entregar algo, y no les digo que van a aprobar, ¿no?, lo que no hicieron nada, pero sí que van a estar en mejores condiciones para en el segundo cuatrimestre sacar una nota mejor, trabajar más, etcétera, y eso les posibilite levantar la nota del primer cuatrimestre. Bueno, les mando un abrazo y nos estamos viendo. Chau, chau.